Hola chicos, ¿cómo están? Ya saben lo nuevo que está llegando a Cities Skyline, específicamente el 2. Hemos tenido algunas filtraciones y hoy vamos a estar tocando a profundidad un poco todo eso que estamos viendo ahora en lo que se refiere. Por fin tenemos como un primer vistazo al Cities 2. Claro, considero que esta es... Capaz puede ser un alfa, ya de todas maneras ya van a ver un poco las imágenes. Pero bueno, vamos a comenzar a tocar un poquito los temas y bueno, y díganme en los comentarios cuánto hype tienen por esta nueva versión de Cities. Así que empecemos. Bueno, antes de empezar, repasemos rapidito lo que vimos, lo que ya sabemos sobre los logros que hay de Cities. Ya saben que tenemos todos estos logros, como mi primera ciudad. Vean que tenemos que tiene que ser una ciudad que tenga zonas residenciales, comerciales, industriales y todo eso. Y un primer vistazo al panel de información individual. Servicios felices, tenemos hitos de desbloquear todos los servicios en una sola ciudad, la llave de la ciudad. Tenemos bastantes cifras, llegar a los 100.000, disponer de 20 líneas de transporte, en las cuales, como en la fotito sale, tenemos aviones, taxis, autobuses, barcos, todas esas líneas. Puede ser líneas de carga o de pasajeros. Así que ya saben que en Cities 2 vamos a tener también poder hacer líneas de carga. Eso está buenísimo. Esta es la parte de la tormenta, que entonces más que todo como la parte de natural disaster, porque va a haber una tormenta de granizo, tornados, así que ya vamos por allí, incendios forestales, tener lo que es cero emisión de contaminación, construye el aeropuerto, que ya vamos a ver imágenes de lo que se ve que puede ser un aeropuerto estilo como el DLC del Airport. Construir 5 edificios emblemáticos, los 150 tiles, desbloquearlo completo, así que tenemos un mapa gigante. Ya vamos a ver la interfaz, crear 10 distritos diferentes en una sola ciudad, asignar una política al distrito y que al menos 100 ciudadanos califiquen con una felicidad promedio de 75%, ver como el camino de vida de los ciudadanos, escuchar estaciones de radio, usar el editor de activos, es decir, como hacer asset. ¿Y qué más? El editor de mapas, desbloquear por lo menos 50 tiles, alcanzar 20 hitos, construir 10 edificios emblemáticos. Y esta es la que siempre yo digo, la de experimento de infectación de rata, eso está bueno. Lo de las estaciones, espectacular, por fin tenemos estaciones. ¿Qué más? Líneas de transporte, tener al menos en ciudadanos con una calificación de felicidad promedio de 25. Y bueno, tenemos todas estas top de clases, tenga nivel universitario, así que ya saben que tenemos igual las universidades. Está el modo fotográfico, vamos a poder sacar fotos muy buenas. Y construye 10 parques, planta árboles, diversidad, tiene edificios de los 4 tipos de zonas que tenemos entonces residencial, comercial, industrial y mixta. ¿Qué más? Tenemos ciudadanos, bienvenidos a los turistas y construye todos los edificios únicos de servicios en una sola ciudad. Entonces esta es la parte de los logros. Ahora vamos a ver a detalle las imágenes. Vámonos con la interfaz. Aquí tenemos la interfaz. Ya bueno, ya saben que esto se filtró justamente de la página de Microsoft por error, filtró las fotos y después las quitaron, pero bueno, utilizando esta aplicación, esta página que me permite ver las actualizaciones de las páginas en pasado. Acá yo voy y busqué, esto fue ayer, el 2 de junio, y me permitió descargar las imágenes. Aquí está, esta es la dirección en la Store de Microsoft de donde la subieron. Bueno, vamos a ver la interfaz. Esta es la interfaz, miren, vean acá. Tenemos todo lo que son la parte de las carreteras, transporte, electricidad y agua. Esta parte que sale como reparando, tengo curiosidad qué pueda significar eso. No sé qué piensan ustedes, díganme en los comentarios. Tenemos igual todo lo de la policía, universidad, transporte. Tenemos esto como una cartita y un buzón como de mensajes. Así que eso va a estar interesante de qué pueda hacer. Tenemos parques, turismos. Aquí tenemos las 4 tipos zoneables, que entonces ya serían, este es el mixto. Ya tenemos acá, que sale como una matita, no sé si capaz puede hacer algo de llevar la vida de las personas o no sé, no sé si tenga que ver con eso o es algo de forestal. Esto puede ser que sea para ver lo de la industria, el valor del terreno, las estadísticas. Esto de los trabajadores, felicidad. Y esta parte acá, bueno, me imagino que esto es las partes que están, sonido, contaminación sónica, cómo está distribuida la parte del
de la geografía es lo que me hace instruir. Acá, bueno, acá me imagino, acá dice que tenemos 137. No sé si eso se refiere a que están 137 tiles libres. Entonces está interesante. Otro que me gustó, esto que me pareció también bastante interesante, es esta barra que se supone que debe ser de las zonificaciones. Pero veo que tenemos 3 zonificaciones verdes, hay 6. Esta parte es industrial, no sé si habrá una comercial y la mixta, que acá vemos cómo están. Acá está la temperatura y aquí vemos la parte del, justamente la estación, primavera. Ya esta sección sí es bastante conocida a como la tenemos. Está bastante simple, está bastante minimalista. Por lo visto tenemos las mismas. Esto no sé qué puede hacer. Esto sí me llamó la atención. Ok, tenemos entonces todo lo que es la población, dinero, estadística, felicidad. Acá tenemos el modo fotográfico y tenemos el chirper que no puede faltar. Ahora lo tenemos aquí abajo. Ahora vamos a echar un vistazo acá a la ciudad. Vean que en cierta parte es bastante similar en ciertas cosas a lo que vimos en el video. Miren los puentes. Vean que este puente tiene estructura. Acá está un puente común. Por acá, vean este puente que también tiene otra estructura, este también. Así que los puentes, miren, vean estos puentes. Los puentes que me parecería que van a estar teniendo variantes o formas. El aeropuerto, miren el aeropuerto está bastante completo, a pesar de que lo vemos así, pero aquí vemos como 2 pistas. No sé si va a ser estilo el DLC de Airport, pero este aeropuerto se ve bastante grande en comparación a un aeropuerto de los Vanilla que había. Acá vemos entonces un poco las estructuras, los edificios. Esto puede ser, no sé, un estadio, qué sé yo. Hay bastantes edificios altos. Vean que está bastante amplio. Aquí están los de baja densidad, me parecen. Y por acá estuve viendo, aquí está la parte de suministro de agua, de planta de tratamientos. Por acá está una planta de nuclear. Y bueno, a simple vista se ven bastantes cosas que se ven interesantes. Ahora, vámonos con la siguiente imagen. Esta imagen está espectacular. Esta vista aérea, aquí tenemos la estación de tren. Miren la rotonda, que se nota que es como que hubiese como un estilo de rotonda que se adapta, porque vean que no se ve como cuando nosotros hacemos las rotondas comunes. Los trenes, esto me recordó mucho a los trenes de Railworld de Revo. Que por cierto, Revo en la workshop colocó como que Railworld 2 estará también en Cities 2, así que seguro lo vamos a ver acá. Vean las casitas, se ve, esta vista desde arriba se ve bastante bien, las carreteras también, no sé, me recordó mucho, lo tengo que decir, me recordó mucho a City State 2, lo que es el apartado gráfico. Vean estas curvas acá, están bastante, pero bastante bien definidas. Acá sí, si acercamos un poquito más, acá sí vi esto que está aquí como un poquito medio, las líneas como medio, no sé, como no bien definidas, capaz como puede ser que está recién empezando. No entiendo, estas casas están arriba y esto es como un túnel que sale acá. Vean estas entradas están bastante, pero bastante bien. Me gustó esto no sé qué será, me parece que puede ser una estación de bomberos, no, de carga parecería. Pero me gustó que tenga como una entrada acá y los estacionamientos en la parte de atrás, quedó bastante bien. Por acá, otro que me gustó también fue, vean, este es el pase peatonal y tiene un puente. Y vean que el puente también tiene, así como estilo, las barandas, tiene así como que si fuera un puente peatonal, pero con diseño. Así que eso sí me gustó bastante. Aquí está la entrada de un túnel. Los edificios se ven bastante bien. Vean que están estas casitas. Son como los edificios estos chicos, pero de pared a pared. Y atrás tienen sus jardines. Están bastante definidos, bastante detallados. Me gustó. Esta imagen de verdad que me gustó bastante. Vamos con la siguiente. Y acá está de noche. Vean los edificios. Es como que se vería, no sé, se ve como que si tuviera profundidad, pero obvio, no es profundidad. Pero se ven bastante detallados. Acá no me gustan estos autos. Esto tengo que decir. Estos autos azules van a ser los odiados. Así como odiaba a los Volkswagen de florecitas, estos son ahora mis autos odiados en Cities 2. Y lo otro que vi, me imagino que no sé, quiero pensar que esto es un alfa.
porque vean que acá esto blanco son matitas y se ven blancas, es decir, no están como renderizadas. Así que capaz esto sea algo que no está totalmente definido. La carretera se ven bastante bien. Este es un tranvía. Acá se ve bastante gente. No sé si esta cosa que se ve aquí es un tranvía que ya viene. Pero bueno, ya con esto confirmamos que tenemos tranvía. Debemos tener bastantes cosas. Que por cierto, el tranvía no vino en el juego base de Cities 1, sino que fue después. Otra cosa, otro error que también vi por acá es, vean las motos. Las motos andan solas. Estas son motos autosuficientes. No se ven los muñequitos arriba de la moto y se ve que están andando. Así que esa partecita ahí esperamos que no nos los den con esa falla. Pero bueno, no me gustan mucho estos autitos chiquititos, no sé. Y díganme ustedes, ¿qué hace este muñeco de nieve acá en pleno verano o spring? No sé qué puede hacer. Otra cosa que sí, que espero que sea una falla que todavía no esté lista, es por qué no están encendidas las luces de las avenidas. A pesar de que están las luces, pero no están encendidas. No sé si acá se ve que está, no sé. Vean que a veces uno está como cambiando el tiempo y después tardan en salir las luces. Bueno, pero tocará esperar. Pero bueno, este sería más o menos toda la sección de noche. Ahora de día. Acá está de día. También este se ve bastante detallado. A ver por acá. Vean que aquí está lo que les decía, que estos son árboles y se ven todavía feos. Y acá vean, todo esto se ve feo, así que me imagino que todavía está por dar. Ahí están los perritos, confirmamos los perritos de vuelta. Y avioncito, aquí hay un avioncito por aquí arriba. Así que este sería como un primer vistazo. Los autos, no estoy muy convencido con los autos. Capaz no me gusta, no sé, veo que como que no tuviese mucha variedad, pero como les digo, capaz esta foto pueda ser una imagen, no sé, alfa o beta, y bueno, tocaría esperar un poco más. Vamos a ponerla entonces la imagen que se vea un poco más completa. Esta vista está bastante bien. Las nubes, espero que las nubes tengan nubes de verdad, no así tan vistoso así de esa forma. Esta imagen se ve bastante bien. Gráficamente les digo que sí se ve algunas secciones que tienen como que mejoras, pero hay otras que considero que todavía como que les falta. Por eso tengo fe. Esta imagen me encantó. Pero como les digo, esto me recuerda mucho a Cities State. Y la interfaz también la veo bastante buena. Ahora, estas imágenes, algo que tengo que acotar es que estas imágenes fueron filtradas en el sitio de Xbox. Por lo tanto, lo más probable es que esta sea la versión de consola. Habrá que esperar en la versión de PC si vamos a mantener esta misma interfaz o cómo será. Recuerden que en el Cities 1 en PC tiene una interfaz distinta a los de consola. Así que bueno, nos tocará esperar un poquito más. Y esto ha sido todo por ahora. Bueno, ya nos resta solamente esperar que nos digan cuándo va a salir. Yo creo que va a salir para este verano del norte, así que capaz pronto tengamos noticias y novedades. Y considero también que, bueno, ya viendo que se ha filtrado esta información, lo más seguro que de repente Colossal se va a pronunciar. Así que esperemos ya pronto ese primer gameplay y bueno, y que también pula un poco más lo que ya vimos. Bueno, déjenme en los comentarios qué les pareció. Suscríbanse para que estén atentos a más información y nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao.